Hola, buenas tardes a todos. Creo que vamos a ir comenzando. Em, Espero que hayan tenido una buena semana, que les haya ido bien en su PCM em, y bueno, que no estén tan abrumados por neuro porque sé que puede ser un poco abrumador. El día de hoy, pues lo que queremos hacer es básicamente unas bases de la neuroanatomía cerebral, lo que sí o sí tienen que saber sobre la configuración interna y la configuración externa. Em, Listo. Entonces, lo principal de bibliografía que utilizamos y que les sirve en este momento es pues la neuroanatomía clínica. Les permite ver, por ejemplo, casos clínicos relacionados con cada una de las estructuras y la neuroanatomía de Waxman, que pues está súper bien explicado y muy sintetizado también. Entonces, en cuanto al contenido, pues vamos a ver la configuración externa, es decir, la sustancia gris, todos los lóbulos, sus límites, sus surcos, sus giros y finalmente pues la función, que es lo que más nos va a interesar. Segundo, la configuración interna, cómo se organiza la sustancia blanca en el cerebro y los ganglios basales. Y finalmente vamos a hablar un poquito sobre el sistema ventricular y con eso tener una idea general sobre el, la configuración del cerebro como tal. Entonces, hablando sobre la configuración externa, es decir, la corteza, la sustancia gris, pues vamos a recordar algunas fisuras que vimos en la primera tutoría de introducción que nos permite diferenciar un lóbulo del otro. Entonces, la primera es la que vemos como en el corte coronal, que es esta cisura de Rolando o cisura central que nos va a separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal. La segunda va a ser la cisura lateral o la cisura de Silvio, que nos va a separar tres lóbulos distintos, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Es la misma que vemos aquí abajo, en una vista medial en un corte sagital. Vamos a ver la cisura de Silvio separando frontal de temporal y aquí un poquitico separando parietal de temporal. Luego está la cisura parieto-occipital, que como su nombre bien lo dice, pues nos va a dividir el lóbulo parietal del occipital. Está la cisura interhemisférica, va a ser como su nombre lo dice, va a separar ambos hemisferios de manera longitudinal. Y por último está la cisura circular o circuninsular, por si la ven con este nombre, que es básicamente aquella que rodea la ínsula. Recordemos que la ínsula es el quinto lóbulo que está escondido debajo de los otros cuatro. Y esta cisura lo que va a hacer es rodear la ínsula y separa la ínsula de los lóbulos frontal, parietal y temporal. ¿Listo? Entonces con esto en mente pues ya tenemos como la delimitación de cada uno de los lóbulos. Ahora vamos a centrarnos en cada uno en particular. Entonces hablando del lóbulo frontal vamos a tener el surco precentral que como ya lo habíamos visto está adelante de la cisura de Rolando, la cisura central, ahí su nombre precentral, y va a contener la corteza motora primaria, que ya vamos a ver a continuación específicamente para qué funciona. A su vez, vamos a ver que hay tres giros y dos surcos en el lóbulo frontal. Vamos a tener el surco frontal superior y como tenemos uno superior, pues también tenemos uno inferior. Y esto nos va a dividir el lóbulo frontal en tres giros principales, que son el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Hay una particularidad del giro frontal inferior y es que se va a dividir en tres. La parte orbital, la parte triangular, que como lo pueden ver en la imagen, literalmente parece un triángulo, y la parte opercular. La parte opercular va a ser muy importante porque en esta zona es donde se ubica el área de Broca, que es, si no lo han leído todavía, pues el área encargada de la expresión de las palabras. Necesitamos ver otras vistas del cerebro para poder identificar los otros surcos y giros del lóbulo frontal. ¿Cuáles son estas? En la cara basal y en la cara medial vamos a ver el surco olfatorio, por donde discurre el bulbo olfatorio hasta, pues hasta la nariz. El surco del cíngulo, que es este que vemos aquí arriba de la parte amarilla,
siendo la parte amarilla el cíngulo. El cíngulo, recordemos, pues es una estructura que participa dentro del sistema límbico, en el control de las emociones, de la personalidad, etc. El giro recto, pues como su nombre lo dice, así tal cual luce, y el giro del cíngulo, así como tenemos el surco, pues tenemos el giro. Ahora, ¿para qué funciona el lóbulo frontal? Un neurólogo hace muchos años, el doctor Brodmann, definió a través de la histología y la citoarquitectura de las neuronas 52 regiones en el cerebro, de las cuales cada una tiene una función particular y algunas tienen una función que comparten. Entonces vemos que en el lóbulo frontal, que es la parte amarilla, vemos el área 4 que corresponde a la corteza motora primaria. Esta va a ser aquella que controle los movimientos voluntarios de los músculos y tiene una somatotopía. El nombre somatotopía o organización somatotrópica también lo van a encontrar, es esta que encontramos acá. No sé si alguno se acuerde de cómo se llama esta figura. Homúnculo. ¿Dijeron algo? ¿No? Sí, Natalia habló, dijo homúnculo. Eso, muy bien. Qué pena, es que no te escuché. Sí, muy bien. Es el homúnculo de Penfield que, como pues lo pueden ver ahí, básicamente discurre a lo largo de la corteza motora primaria y esto nos va a indicar en qué lado está la lesión. Entonces, por ejemplo, si tenemos una lesión que compromete la parte medial de, digamos, mucho más hacia el centro, pues va a tener un compromiso más que todo en los miembros inferiores. Pero a medida que se va pasando a lo largo de la, digamos, de la cara lateral del cerebro, pues va a terminar afectando, comienza con los miembros inferiores, continúa con el brazo, con la mano y termina por la cara y la lengua. Por eso, digamos que en determinadas circunstancias o en determinadas lesiones, el hecho de que haya una manifestación, por ejemplo, pues digamos, de las piernas, por ejemplo, del esfínter que se encuentra mucho más profundo, como justo debajo del pie, pues nos va a determinar primero qué territorio arterial se ve comprometido y segundo, en dónde sospechamos que está la lesión. La siguiente es la corteza motora suplementaria, que lo que nos va a ayudar a hacer es a planear los movimientos. La corteza motora los planea y la corteza motora primaria los ejecuta. La corteza premotora, a su vez, va a tener un procesamiento de toda la integración y va a integrar toda la información motora que le llega, junto con los estímulos sensoriales de la corteza parietal y los diferentes estímulos que vengan de los diferentes lóbulos. Eso se va a traducir en un estímulo y en una eferencia motora. Esto es lo que hace la corteza premotora. A su vez, vamos a tener la parte o el área 8, que es el campo visual frontal, a pesar de que asociamos más que todo la función visual a la corteza occipital, pues en la parte frontal, en el lóbulo frontal, vamos a tener esta área que nos va a ayudar con los movimientos oculares. También tenemos lo que les decía, el área de Broca, lo van a ver hasta más no poder en el próximo caso de ACV, porque nos da un indicio de qué territorio arterial se ve comprometido y este, como ya les dije, pues nos ayuda a la producción como tal de palabras. Y finalmente la corteza prefrontal, que es pues la más anterior de todo el cerebro, es aquella que nos funciona o que nos ayuda a llevar a cabo las funciones ejecutivas, la personalidad y el control emocional. Las funciones ejecutivas son muchas, son muy difíciles de definir. Algunas, por ejemplo, son la inhibición, es decir, si llevo a cabo o no un movimiento. Por ejemplo, cuando juegan Simón dice, ahí está la corteza prefrontal actuando, el no actuar cuando no se debe, el autocontrol, la flexibilidad cognitiva, el control emocional, todo esto hace parte de una sombrilla muy grande de términos que hace parte pues, de las funciones ejecutivas. Aquí les traigo, seguramente ya lo han visto o se los van a mostrar, es un caso clínico, pero típico
de neurología, sobre todo de la parte de neuroanatomía funcional, y es el caso de Phineas Gage. Phineas Gage era un minero, pues digamos que hace mucho tiempo, y cuando estaba pues en las minas, tiene un accidente, un trauma, y como pueden ver, se le atraviesa una vara por todo el cráneo. Resulta que la vara atraviesa lo que es la corteza prefrontal y todo, pues, parte del lóbulo frontal. Y como ya lo vimos, esto nos ayuda a la toma de decisiones, a la parte motora también, pero la parte más prefrontal, pues, también se va a ver relacionado con, pues, con la capacidad de juicio y con la personalidad como tal. Entonces, posterior al trauma, Phineas Gage cambió completamente de personalidad, se volvió una persona agresiva, apático, desmotivado, y todo esto por la afectación de la corteza prefrontal. Ahora, hablando del lóbulo temporal, también vamos a tener tres surcos, que son el surco temporal superior y el surco temporal medio, que a su vez nos va a dividir el lóbulo temporal en el giro temporal superior, temporal medio y temporal inferior. Algo importante de estos es que el giro temporal medio y el giro temporal inferior, es decir, estos dos, nos van a ayudar a consolidar la memoria a largo plazo. También tenemos que mirar otras caras del cerebro para poder identificar el resto de las estructuras del lóbulo. Tenemos un surco temporal inferior, que es este que vemos acá, el surco colateral, un poquito más hacia medial, y mucho más hacia medial el surco del hipocampo, que pues como su nombre lo dice está cerca al hipocampo, es decir, está relacionado con los procesos de memoria. A su vez tenemos el giro occipitotemporal, como su nombre lo dice, pues va a ser un giro que involucre o que esté cerca del lóbulo occipital y del lóbulo temporal. Y así como tenemos uno lateral, tenemos uno medial. El giro occipitotemporal o giro fusiforme, nos ayuda a la prosopagnosia. ¿Alguno conoce qué es esto? La incapacidad de reconocer caras familiares. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, generalmente cuando una persona tiene una lesión de este giro, pues no es capaz de reconocer personajes o incluso a miembros de su propia familia. El giro parahipocampal, que pues como su nombre bien lo dice, está cerca al hipocampo también, y el uncus. El uncus es, como lo pueden ver acá en las dos imágenes, es una estructura que nos ayuda a la percepción del olfato, y el giro parahipocampal nos va a ayudar también a la parte de la memoria reciente. Entonces, lóbulo temporal pues va a tener tanto una parte específica y crítica en la memoria y también en la parte auditiva a través de estas áreas. El área 41, que es la corteza auditiva primaria, que recibe todos los estímulos que vienen del oído, especialmente de la cóclea, a través del nervio vestíbulo coclear, que ya les muestro una imagen para que entiendan mejor. Y esos estímulos también van a estar en una determinada organización que se llama tonotopía. Aquellos tonos más bajos van a estar en la porción más frontolateral, como en este lado, y aquellos tonos más altos van a estar más orientados hacia la porción occipitomedial. A su vez, va a haber una corteza de asociación auditiva. Necesitamos una corteza que reciba los estímulos auditivos y una corteza que los integre con otros estímulos que llegan al cerebro. Estas dos juntas van a formar la circunvolución de Heschel, que va a recibir los estímulos del núcleo geniculado medial. Ya les explico un poquito mejor cómo es esta vía auditiva en términos generales. Algo muy importante del lóbulo temporal es el área 22, que es la que vemos aquí. El área 22 pues corresponde al área de Wernicke, que también es muy importante en el caso de ACV. Estoy segura que la van a ver, porque lo que nos ayuda es a la comprensión del lenguaje. El área de Broca era la expresión de palabras, el área de Wernicke es la comprensión, que me están diciendo. Hay algo muy importante y es que estas dos áreas se van a comunicar. Se comunican a través del fascículo arqueado, que son unas fibras de sustancia blanca.
¿cierto? Tengo que comprender para poder expresar. Entonces aquí es lo que les decía. ¿Cuál es el núcleo geniculado medial? Es este que vemos acá. Y es básicamente, pues aquí les muestro en términos gruesos cómo es la vía auditiva. Van a tener un laboratorio sobre eso que les va a explicar un poquito mejor, pero para que entiendan la correlación como tal con la corteza auditiva. Entonces tenemos el oído, tenemos el oído externo, entra el sonido a través de vibraciones, las ondas de vibración entran, tocan el tímpano, tocan los 3 huesitos del oído, y lo que hacen es tocar la membrana. Al tocar la membrana se pues, desencadena una serie de movimientos. Esto lo van a ver con la doctora Talero, sé que hay una clase de esto. Esta es la cóclea, la que vemos acá como en forma de caracol. Esta serie de vibración y de movimientos lo que van a hacer es activar el nervio auditivo, que es este verde que vemos acá. El nervio auditivo lo vemos aquí en azulito, en la imagen de la derecha, y llega finalmente al tallo. Del tallo sube, llega al colículo inferior, luego del colículo inferior sigue al núcleo geniculado medial y finalmente llega a la corteza. ¿Listo? Entonces esto sería como una asociación de la corteza, mejor dicho, de dónde llegan los estímulos y a través de qué. Una correlación clínica aquí importante es que una lesión en la corteza auditiva puede causar tinnitus, que es como el sonido, como el pitico, de lo cual creo que todos hemos experimentado en algún momento, o pérdida auditiva. Si es unilateral, es una pérdida auditiva leve. Si es bilateral, puede ser pues, sordera. Ahora hablando bien del lóbulo parietal, vamos a ver que tiene 2 surcos. El surco postcentral, pues está más, digamos, posterior a la cisura central o de Rolando, y el surco intraparietal. Este va a ser muy importante porque nos va a dividir el lóbulo parietal en 2, en el lóbulo parietal superior y en el lóbulo parietal inferior. El giro postcentral, que va a estar entre el surco postcentral y el surco central. Este, como ya lo vimos, es equivalente a la corteza motora primaria. Va a ser la corteza somatosensorial primaria, que es a donde llegan todos los estímulos sensoriales que recibimos del cuerpo. El giro supramarginal, que es como este pequeño giro que ven acá, esta es la cisura de Silvio, y junto con la cisura de Silvio forma como una capita. Esa capita va a ser el giro supramarginal y el giro angular. Por último está la precuña. ¿Por qué se llama precuña? Porque vamos a ver que en el lóbulo occipital esta parte se llama cuña, pues de antes de la cuña. Y ahora, ¿para qué funciona el lóbulo parietal? El lóbulo parietal se ve más que todo asociado con la percepción sensorial. Todo lo somatosensorial, el dolor, el tacto, la vibración, todo esto va finalmente a llegar a la corteza somatosensorial. Llega primero acá, se comunica con las demás y tenemos una reacción frente al estímulo. También en esta área vamos a tener el área cortical del gusto, que lo pueden ver acá en la parte más lateral de la corteza somatosensorial primaria. Esta pues va a recibir información del gusto como tal. Y esto también tiene un homúnculo correspondiente, pero no motor, como lo veíamos en el lóbulo frontal, sino un homúnculo somatosensorial. Finalmente tenemos la corteza de asociación somatosensorial. Entonces, si ven ahí como un patrón, siempre tenemos una corteza primaria que va a recibir los estímulos y una corteza de asociación que los va a integrar y los va a asociar con los diferentes estímulos que llegan a otras partes del cerebro. Finalmente tenemos el lóbulo occipital. Vamos a tener el surco parieto-occipital, que ya lo mencionamos, que es aquel que nos divide el lóbulo parietal del lóbulo occipital, y el surco calcarino. Esto va a ser muy importante porque nos divide, digamos que el campo visual en 2, en la parte de arriba y en la parte de abajo. El giro fusiforme, que ya lo vimos, que es aquel que nos permite reconocer las caras, la cuña y la língula. Eso es básicamente. ¿Cuáles son las funciones de la corteza visual del lóbulo occipital como tal? Más que todo está asociado a la visión. Como en los demás lóbulos vamos a tener una corteza visual primaria, que va a ser la que reciba todos los estímulos visuales que vienen de la retina,
y una corteza de asociación visual, que va a ser aquella que nos permite integrar todo, determinar que lo que estamos viendo es de color amarillo, que lo que estamos viendo es de una forma cuadrada, que lo que estamos viendo es una persona corriendo o una persona parada, por ejemplo. Que son estas zonas que vemos aquí, 17, 18 y 19. Hay algo en particular que quiero que vean y es cómo una lesión del lóbulo occipital puede afectar cómo vemos. Es decir, el paciente les va a llegar a decir, no veo de un lado, o veo una manchita de este lado, o no veo de un ojo. Hay que saber exactamente pues en qué parte de la vía visual. Entonces aquí les pongo pues una foto, me parece a mí que es muy clara. Esta es la cisura calcarina. Por encima pues sería, digamos, la cuña. Y aquí tenemos pues los números 2, 6 y 10 que corresponden con la corteza visual primaria y de asociación, ¿cierto? Estos números, quiero que vean, corresponden, este sería el campo visual, corresponden, si estos están arriba, en el campo visual están abajo, y si estos están a la derecha, en el campo visual están a la izquierda. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que un paciente me llega a decir que es que no ve digamos, no ve hacia afuera o perdió como visibilidad hacia afuera, pues yo podría llegar a pensar que si es únicamente este lado, pues que la lesión corresponde con la parte de arriba, en la cuña superior a la fisura calcarina. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tengo una lesión de toda esta parte, ¿sí? De la parte derecha, ¿no? Me va a afectar las zonas 10, 6 y 2 y las zonas 9, 5 y 1, ¿cierto? Pero entonces, ¿esto qué pasa? Vemos que el paciente no ve por el lado izquierdo, pero realmente la lesión está en el lado derecho, porque pues las fibras se van a cruzar. Esto pues quiero que lo tengan muy claro. Aquí les tengo otra imagen, seguramente también lo van a ver, también hay una clase de esto. El hecho de no ver por digamos, en la mitad se denomina hemianopsia y no ver en un cuarto se denomina cuadrantanopsia. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo la misma imagen que vimos y pues digamos que una imagen de la vía visual. Aquí vemos cómo sería o lo equivalente a una lesión aquí arriba y lo equivalente a una lesión aquí abajo. Entonces, una lesión, que es la letra I, en la parte de arriba de la cisura calcarina, en el lóbulo occipital, lo que me va a causar es básicamente una cuadrantanopsia. ¿Por qué? Ya lo vimos. Pues porque si está arriba y a la derecha, mi lesión o mi manifestación, perdón, va a estar abajo a la izquierda. Lo mismo con este lado. Si tengo una lesión aquí en donde dice J, en la parte de abajo de la cisura calcarina, es decir, en la língula, lo que voy a tener entonces es una cuadrantanopsia superior. Si esto está abajo y a la derecha, la lesión va a estar arriba y a la izquierda. Bien, ¿con eso hay alguna duda? Ok. Con esto, pues ya que vemos las diferentes funciones que tienen cada uno de los lóbulos y cada una de las áreas de Brodmann, pues lo que quiero que entiendan es que el cerebro actúa como uno solo, es decir, no actúa el lóbulo frontal como un único personaje, sino que tiene que interactuar con los demás para poder llevar a cabo las funciones en el día a día. Entonces, tengo acá dos ejemplos. El primero, por ejemplo, es la acción de repetir una palabra escuchada. Entonces, si pensamos, pues repetir una palabra escuchada, lo primero que hacemos es escuchar la palabra. Entonces, ¿qué se va a activar ahí? Pues el lóbulo temporal en la parte auditiva, en la corteza auditiva. Luego, ¿qué pasa? Tengo que comprender qué me están diciendo, qué palabra me dijo, a través del área de Wernicke, que está en el lóbulo temporal. ¿Qué pasa? Luego tengo que repetir la palabra. Para repetirlo, tengo que hacer una serie de movimientos musculares para que se dé la fonación que es, la palabra que es, la pronunciación que es, a través del área de Broca. Y para poder pues, llevar a cabo, hablar, decir la palabra, necesitamos el área motora, ¿cierto? Todo esto comunicándose en unísono. Otro ejemplo es, por ejemplo, decir una palabra escrita o decir una palabra en voz alta que ustedes estén leyendo. Si estamos leyendo, pues lo primero que estamos viendo es ver.
Entonces la corteza visual es la que se va a activar primero. Vemos la palabra, luego tengo que entender qué dice la palabra, si está en español, si está en inglés, si la entiendo, si no la entiendo. Luego, en el área de Broca, pues tengo que poder expresar la palabra y a través de la corteza motora, pues puedo hacer los movimientos musculares que me permiten decir la palabra como tal. Con esto en mente, pues vemos que todo esto sucede como un sistema integrado y no cada uno por sí solo. En cuanto a la configuración interna, vamos a hablar de la sustancia blanca. Ya hablamos de la corteza, que es toda la sustancia gris, ahora de cómo ésta se comunica. Tenemos tres tipos de fibras, lo habíamos visto en la tutoría inicial de introducción, pero aquí lo volvemos a repetir. Y tenemos tres tipos. El primero son las fibras transversales o comisurales, que van a ser aquellas que conecten los dos hemisferios. Ya vamos a ver más ejemplos. Las fibras de proyección conectan la corteza con porciones inferiores y las fibras de asociación van a conectar porciones del mismo hemisferio. Aquí lo vamos a ver un poco mejor. Las fibras transversales, uno de ellos que seguramente lo conocen, pues es el cuerpo calloso. Como vemos en la imagen, el cuerpo calloso lo que hace es conectar los dos hemisferios. El cuerpo calloso va a tener 4 partes. El pico, que vemos acá, el rodilla o genu, el cuerpo y el esplenio, que es como la cola. ¿Qué más vamos a tener? La comisura anterior. La comisura anterior, la pueden ver aquí también en la imagen, estamos viendo que comunica ambos hemisferios. También comunica los dos bulbos olfatorios, sobre todo y pues sobre todo las estructuras del lóbulo temporal. La comisura posterior contribuye, no se ve muy bien en estas imágenes, pero es este puntico de acá. Es básicamente también una serie de fibras transversales que nos van a ayudar a conectar diferentes regiones del mesencéfalo. Este nos puede ayudar, por ejemplo, en los movimientos oculares y pues en demás funciones que nos obliguen a conectar ambas cosas. Y la comisura del hipocampo, que es esta que vemos acá, es una serie pues de sustancia blanca, de fibras de sustancia blanca, que nos va a unir los dos hipocampos. Entonces, como vemos transversal, siempre se va a mover de un lado del hemisferio al otro. Una correlación clínica que les quiero mostrar acá es MERS, que es una lesión del esplenio del cuerpo calloso. Entonces uno no pensaría que pues una lesión de la sustancia blanca sea tan impactante, pero aquí les traigo pues un ejemplo de que sí puede llegar a afectarlo de forma severa. El MERS es una condición que se diagnostica tanto clínica como radiológicamente, como se ven en las imágenes. Se puede causar por alteraciones del metabolismo, por medicamentos, por suspensión de medicamentos, por infecciones virales, bacterianas. Y lo que va a hacer es que vimos que este cuerpo calloso, el esplenio, la parte de la cola del cuerpo calloso, nos va a ayudar a comunicar ambos hemisferios, a tener una coordinación entre los dos. Cuando esto se ve alterado, pues ¿qué puede llegar a pasar? Dependiendo de dónde pase, en este caso en el esplenio, pues va a tener alteraciones en el lenguaje, puede llegar a tener irritabilidad, episodios de delirio, alteración del estado de la conciencia e incluso crisis epilépticas. Entonces, para que vean, pues digamos, una correlación clínica de lo que puede llegar a ser una lesión en la sustancia blanca de las fibras comisurales, como lo es el cuerpo calloso. Ahora las fibras de proyección. Lo que hablábamos es que las fibras de proyección lo que van a hacer es conectar la corteza con estructuras mucho más abajo. Entonces tenemos las fibras corticopetas o aferentes, es decir, llevan desde otras estructuras la parte de la sensibilidad hasta la corteza, como por ejemplo la radiación geniculocalcarina. Radiación habla pues de estas fibras de sustancia blanca que van desde la parte visual del lóbulo occipital hasta, pues digamos, no, perdón, desde los ojos hasta la corteza, ¿sí? Llevando pues la información visual. Y las fibras corticofungales son el contrario, van a ser aquellas que llevan las eferencias desde la corteza hasta el tallo, hasta el tálamo, hasta la médula espinal. Estas son, por ejemplo, las que veían en el caso de síndrome epiléptico,
que son aquellas que permiten pues, la conexión de la corteza con el tálamo, del tálamo para abajo, para realizar la función motora. Por último, tenemos las fibras de asociación. Tenemos unas fibras de asociación cortas y unas fibras de asociación largas. Estas son aquellas que nos permiten conectar varias regiones del mismo hemisferio. Entonces tenemos en las cortas, también denominadas fibras U, que son las que vemos en la imagen de abajo. Hay unas intracorticales y unas subcorticales, que son mucho más superficiales, que son las que vemos aquí, que permiten comunicar, digamos que un lóbulo con el otro. Y las fibras de asociación largas son aquellas que pueden llegar a conectar lugares más separados. Por ejemplo, el fascículo uncinado, que es este que vemos aquí, que va a conectar el lóbulo frontal con el lóbulo temporal. Tenemos además el cíngulo, que ya lo habíamos visto, que va a conectar la sustancia perforada anterior con el giro parahipocampal. Entonces, si ven, da la vuelta, digamos, por todo el cuerpo calloso, alrededor de todo esto. El fascículo arqueado, como ya lo había dicho, va a ser aquel que nos permita unir el área de Broca en el lóbulo frontal con el área de Wernicke en el lóbulo temporal. El fascículo longitudinal inferior, que nos va a ayudar, este está por acá, que nos va a ayudar a conectar el lóbulo temporal con el lóbulo occipital. Y finalmente, el fascículo occipitofrontal, que pues como su nombre lo dice, pues nos va a conectar el lóbulo temporal y occipital con el lóbulo frontal, que es este que vemos aquí. ¿Sí? Entonces, con esto en mente, pues ya tenemos que digamos, cada uno de los lóbulos cumple una función y a través de la sustancia blanca se pueden comunicar entre sí para poder llevar a cabo una función integrada. Otra parte de la sustancia blanca muy clave es la cápsula interna, que seguramente la van a ver en el siguiente caso de ACV. La cápsula interna son unas fibras de sustancia blanca que van a llevar digamos, los estímulos desde la corteza hasta pues, las diferentes áreas a través del tallo y pues más abajo. ¿Qué es lo más importante de la cápsula interna? Esta se va a dividir en un brazo anterior, un genu o rodilla y un brazo posterior, que es lo que vemos acá en un corte axial, ¿sí? Que se ve como un triangulito. Lo más importante, que es también lo que van a ver, es que en el brazo posterior va a haber una organización específica. Entonces, las fibras motoras de la cara que van descendiendo, que nos llevan los impulsos para mover los músculos de la cara, por ejemplo, van a estar pegaditos a la rodilla. Asimismo, más adelante, pues va a estar las fibras que nos permiten mover los brazos, las fibras que nos permiten mover las piernas. Y en la parte más, digamos, más inferior del brazo posterior va a estar la parte sensorial. Esto es muy importante en este caso, que es la correlación clínica, que seguramente lo van a tocar, que es el infarto lacunar. El infarto lacunar lo vamos a ver en el caso de ACV, pero me adelanto un poquito, y es que va a afectar, si afecta el brazo posterior de la cápsula interna, que es lo que se ve en la imagen, ¿sí? Como esta parte más oscura. Dependiendo de la parte donde nos afecte, vamos a tener un determinado síndrome. Entonces, por ejemplo, hay un síndrome que se denomina el síndrome motor puro, que es cuando el paciente llega con alteraciones motoras de la cara, del brazo y de la pierna. Eso se denomina un patrón facio-brachiocrural, y es básicamente por esto, porque la lesión se da en este brazo posterior y pues eso se ve manifestado en el paciente con esa debilidad de ese lado. Lo mismo pasa, hay un síndrome sensorial puro y también hay un síndrome sensorial mixto, pero pues eso lo vamos a ver en la próxima tutoría. Y aquí les tengo una pregunta para repasar lo que ya habíamos visto. ¿Alguno me puede decir en qué corte está esta imagen? Axel. Sí, perfecto, súper bien. Listo.
Ahora ya vimos la sustancia gris, vimos la sustancia blanca, ahora vamos a ver los ganglios basales, que son aquella sustancia gris dentro de la sustancia blanca, mucho más adentro en el cerebro. Como ya lo habíamos visto, tenemos el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Entre el núcleo caudado y el putamen van a formar el estriado, y entre el putamen y el globo pálido van a formar el núcleo lenticular o lentiforme, ¿cierto? Que es este que vemos acá. El putamen, el globo pálido y el núcleo caudado junto al tálamo y la cápsula interna. Lo mismo acá, vemos la cabeza del núcleo caudado, el tálamo, el globo pálido, el putamen y la cápsula interna aquí, con su brazo anterior, su genu o rodilla y su brazo posterior. Hay otras partes de sustancia blanca importantes que son el claustro, la cápsula externa y la cápsula extrema. Estos tres los vamos a ver aquí como lateral al putamen. Entonces tenemos globo pálido, putamen y tenemos una región delgada de sustancia blanca que va a ser la cápsula externa. Después tenemos el claustro, que es como esta lineecita acá un poquito más oscura. Y después del claustro va a estar la cápsula extrema y luego ya pues la corteza insular. Entonces tenemos globo pálido, putamen, cápsula externa, claustro, cápsula extrema, ínsula, que también pues, son estructuras importantes para conocer. Y ya terminando, vamos a hablar de la configuración interna con respecto al sistema ventricular. Entonces tenemos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, que se comunican a través de acueductos que ya vamos a ver. Aquí lo importante, tienen tres astas o tres polos. El asta frontal, la parte en amarillo, pues pegadito al lóbulo frontal. El asta occipital, que da o que limita con el lóbulo occipital, y el asta temporal, de manera que cuando nos hablen pues, de cada una de las astas, sepamos a qué hacen referencia. Esto con respecto a los ventrículos laterales. Ahora vamos a ver en dónde se produce el líquido cefalorraquídeo y cómo fluye a través de los ventrículos. Primero vamos a tener los ventrículos laterales. En los ventrículos laterales hay un tejido que se denomina el plexo coroideo. El plexo coroideo es una especialización del endotelio que lo que va a hacer es producir el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Entonces vemos que del plexo coroideo, de los ventrículos laterales, va a salir el líquido cefalorraquídeo y llega al tercer ventrículo. Llega al tercer ventrículo a través de este agujero, que es el foramen interventricular o agujero de Monroe, que muchas veces lo mencionan de esa forma. Llega al tercer ventrículo y lo que va a hacer es discurrir por este, que es el acueducto cerebral o el acueducto de Silvio. Por aquí baja, 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 baja y llega al cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo va a llegar al espacio supraracnoideo a través de dos agujeros, el de Luschka y el de Magendie. El de Luschka, L y L, lateral, yo me lo aprendí de esa forma, y Magendie, medial, M y M, ¿sí? Con la misma inicial. Entonces el agujero de Luschka o lateral, no sé si se ve muy bien en la imagen, y el agujero medial. Por estos pasan a través del, pues hacia el espacio supraracnoideo, que es todo este que vemos aquí rodeando, ¿sí? Da la vuelta, por acá, digamos que amortigua todo el cerebro y finalmente llegan a los senos venosos y van a ser reabsorbidos por las granulaciones aracnoideas, subaracnoideas, que son aquellas protrusiones que veíamos en la primera tutoría de la aracnoides, que es una de las meninges que protegen el cerebro. Ahora, ¿esto por qué es importante y por qué es importante que fluya bien el líquido cefalorraquídeo? Aquí hay una correlación clínica muy importante, es la hidrocefalia. La hidrocefalia como tal, pues va a ser como que se llenan los ventrículos de agua o de líquido cefalorraquídeo. Es muy común, por ejemplo, en niños. Y esta es más común en adultos. Se denomina la hidrocefalia normotensiva, porque a pesar de que acumula mucho líquido, la tensión o la presión del líquido cefalorraquídeo va a ser normal. Y es muy característico porque tiene esta triada clínica que es wet, wacky y wobbly. Wet
causa incontinencia urinaria, Waki causa deterioro cognitivo y Wobbly causa una marcha magnética, aumento del polígono de sustentación y la persona camina como borracha. Entonces, al ver esta triada, que no siempre se presenta, pero de todas formas pues es característica, pensamos en una hidrocefalia normotensiva. Y aquí les pongo una imagen comparativa, esta es de Argente, que compara una hidrocefalia normotensiva. Como pueden ver, esto es la parte oscura, son los ventrículos, que están mucho más dilatados que en la imagen de la derecha, ¿cierto? Porque están llenos de líquido cefalorraquídeo, están acumulando líquido. La diferencia entre estos dos es que la imagen de la izquierda corresponde a una hidrocefalia normotensiva que causa deterioro cognitivo, pero como vemos hay una gran diferencia en la atrofia cerebral como tal. Entonces, esta imagen de la derecha es una imagen de un cerebro de Alzheimer y esta imagen de la izquierda es un cerebro de hidrocefalia normotensiva, que pues nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial bastante importante. En ambos los ventrículos van a estar dilatados, pero en la hidrocefalia normotensiva van a estar dilatados porque está acumulando líquido. En el Alzheimer se van a ver dilatados o ensanchados porque es una compensación por la atrofia cerebral que genera la enfermedad. Eso es todo por el momento. Como les dije, quería que fuera algo rápido, sintetizado, que, digamos, sepan determinar la función y correlacionarlo con la estructura. Y, pues, digamos, tener eso en mente y la terminología cuando lean y cuando vean el próximo caso de ACV. No sé si tienen alguna pregunta.